Tragedia en Suiza. 3 navarros han fallecido cuando hacían barranquismo en un cañón y les ha sorprendido una fuerte tormenta. Hay otro desaparecido en el que se están centrando ahora las labores de rescate. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sucedía ayer por la tarde en una zona de difícil acceso. Al parecer, los fallecidos eran de Ayo y Guartiaraquil. El consulado está realizando los trámites para repatriar los cuerpos a España cuanto antes. Y con este mensaje que van a ver, el presidente del Gobierno ha mandado sus condolencias y todo el cariño a las familias de los jóvenes y agradece también el esfuerzo de las autoridades que participan en el dispositivo que busca al cuarto turista. Un trágico suceso que irrumpe en una actualidad que sigue marcada por la crisis del coronavirus. Y hay novedades. Tudela restringirá aforos y grupos. Solo se podrán reunir un máximo de 25 personas y las sociedades no podrán sobrepasar el 75%. Medidas especiales que llegan por el aumento de casos tras las no fiestas. Hemos tenido también un repunte de casos importantes. Hemos estado analizando, trabajando y de manera conjunta hemos adoptado una serie de medidas en las que se van a limitar aforos en celebraciones familiares, en celebraciones sociales. Y todo esto pendientes también del aumento de la tasa de incidencia en los menores de 5 años. A los pediatras les preocupa cómo evolucione la vuelta a las aulas y la llegada del otoño. Y continúa la polémica por este nuevo carril bici de Pamplona. El primer tramo ya está listo, pero sigue habiendo obras. Todas estas novedades en la vía provocan atascos y cierta confusión entre peatones, ciclistas y conductores. Tienes que tener mucha precaución aquí. Si no vas atento puedes tener un disgusto, sí. Mirar un poco y tener un poco de cuidado. Esto está bastante bien porque se ven bastante bien las bicis. El cruzar me he dado cuenta, tampoco lo había visto. Y en deportes, Osasuna comienza la pretemporada y lo hace con un entrenamiento en formato individual. La sesión ha estado dirigida por el segundo entrenador del equipo tras conocer ayer que Yagoba Arrasate era positivo en coronavirus. 3 semanas y media después del último encuentro de la temporada pasada, Osasuna vuelve a tajonar con el mismo protocolo que en el inicio de la desescalada.